Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, esta noche, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2015, se está acabando mayo. El programa es el número 1010. Emocionante ese número. Me siento súper orgulloso. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Recuerden hacer clic en suscripciones, en me gusta y en compartir. Envíenle este correo, este programa a algún familiar, a algún amigo distante, por favor. Les estaré eternamente agradecido. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitar una bruja, una pitonisa? ¿Cuántos de ustedes han ido a un adivino? ¿Cuántos miles de personas consultan a diario el horóscopo en la prensa? ¿Cuántos de ellos son condicionados por estos pronósticos gratuitos a la hora de tomar decisiones? Existen individuos incapaces de tomar una determinación profesional, personal o emocional sin consultar antes a su astrólogo, a su vidente, al mántico. El mántico es el que participa o el que hace de las ciencias de la adivinación, mancias. A fuerza de delegar sus decisiones en un adivino, estas personas alimentan una adicción a la adivinación que termina por convertirlos en auténticos manticodependientes. Clara Tahoces es una experta en la práctica y el estudio de las mancias, ciencias adivinatorias. Con muchos años de consulta, es además una meticulosa investigadora que en 1991 inició el proyecto de la mancia. Este proyecto fue el primer intento de hacer un estudio sobre las técnicas de adivinación, los mánticos y el mundo de la evidencia profesional. Uno de los puntos que tocó en su investigación fue el de los mántico-dependientes, trazando un perfil tipo de los adictos a esta práctica, es decir, cómo son, cómo lucen. Se trata de sujetos extremadamente sugestionables, de reacciones agresivas, no toleran ser contrariados. Acostumbran consultar al vidente una media de una vez por semana. Las edades varían, pero predominan las personas de entre 30 y 50 años. Mayoritariamente son mujeres, amas de casa con mucho tiempo libre. En el 99% de los casos, la familia desconoce su adicción esotérica. Son individuos inseguros y presentan graves alteraciones emocionales. Son muy supersticiosos y achacan a causas esotéricas toda desventura o contrariedad que tengan en la vida. Tienen problemas de comunicación en lo familiar, laboral y sentimental. Consultan cualquier cosa por insignificante que sea, intentando condicionar el pronóstico. ¿Cómo le parece? Pero yo quisiera. Con frecuencia plantean sus consultas como cuestiones de vida o muerte, llegando a presentarse en los gabinetes, en los lugares de consulta sin previa cita. Muchos adaptan una especie de rito, acudiendo a la consulta el mismo día de la semana, a la misma hora y hasta con la misma vestimenta. Con estas observaciones podemos trazar un perfil tipo del adicto a las mancias. Al igual que un ludópata, adicto patológico a los juegos de azar, ludópata, la ludopatía, juegos de azar. Estos insistentes consultantes confían esperanzados en que algún elemento exterior sea capaz de solucionar su problema.
De la misma forma, ansían la emoción previa a la consulta, la emoción mantenida en la sala de espera, la cita concertada por teléfono, la espera del día a la consulta, mañana me toca, mañana voy a las 10, y por fin el encuentro con el mágico personaje que habrá de revelarle su destino. Las características del mántico dependiente convierten a estas personas en presa fácil de timadores sin escrúpulos. Partiendo de que los adictos realizan una media de una visita semanal, la suma de dinero invertida en el vidente es muy respetable, teniendo en cuenta que una lectura de tarot, quiromancia o similares cuestan unos 30 euros, unos 100.000 pesos. Claro que los hay de 20. Ello implica una inversión del orden de los 120 euros mensuales en adivinos. ¿Qué economía media resiste este ritmo? Los videntes mínimamente éticos, y por desgracia no conozco más que un puñado de ellos, son los primeros en recomendar a los clientes insistentes que distancien sus consultas. No venga tan a menudo, cada mes. En primer lugar, para dar tiempo a que los pronósticos se cumplan, y en segundo, para proteger al cliente de incómodas dependencias. Sin embargo, y por desgracia, los adictos a las adivinaciones representan una gran tentación para los profesionales de la adivinación, especialmente los falsos. En más de una ocasión son las pitonisas quienes han justificado su actuación diciendo que es el cliente que pide a gritos un tratamiento, lo cual no sería reprochable de no ser por los grandes desembolsos económicos que pueden suponer para el consultante. Además, y esto es lo más grave, los adictos son los principales candidatos a todo tipo de estafas, como el timo del trabajito, la limpieza del dinero, la liga del ser querido, el cerramiento de la mala suerte, entre otros, la limpieza. En manos del contacto. Otra de las facetas más inquietantes de las adicciones esotéricas tiene lugar en el campo del contacto. De la misma forma que existen mántico-dependientes, incapaces de tomar decisiones sin consultar a su vidente personal, existen adictos a otro tipo de prácticas esotéricas como la psicografía, las psicofonías y otras formas de contacto. Lo importante en estos casos, en mi opinión, dice el autor, no es el origen del supuesto fenómeno, sino la repercusión emocional que provoca en el experimentador. Citaré nuevamente un ejemplo personal. Entre 1983 y 1986 desarrollé una investigación sobre el fenómeno psicofónico, en su primera fase en colaboración con el grupo de investigación paranormal Phoenix, que incluía experiencias con varios tipos de micrófonos, lugares de experimentación, medidas de aislamiento, micrófonos de control remoto, cable coaxial, jaulas de Faraday. Además de nuestras propias experiencias, también recogimos grabaciones efectuadas por otras personas. Una de estas grabaciones fue hecha en 1984 en un pueblo de Pontevedra. En la cinta magnetofónica se había registrado con bastante claridad un sonido rítmico, toc, 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 que la experimentadora interpretaba como los cascos de un caballo sobre el pavimento. Según esta joven apasionada por el ocultismo, la supuesta psicofonía era una especie de mensaje del más allá. Hace unos meses murió un vecino que todos los días iba a trabajar en su finca más abajo de Marín. Pasaba muy temprano por aquí y yo recuerdo que ya de niña escuchaba desde mi cama a su caballo. El ruido que hacían los cascos del caballo era como este. Yo creo que es el mismo. Eso era lo que decía la pequeña. Cuando pudimos examinar el lugar donde se había efectuado la grabación, en la misma casa de la joven, el misterio quedó resuelto. La grabadora, un sencillo magnetofón con micrófono incorporado, se había puesto sobre una mesa de madera que ocupaba casi toda la sala. Al otro extremo de la mesa, junto a un gran jarrón chino, había un imponente reloj de bronce movido por un bello y pesado péndulo. No fue complicado comprobar que el rítmico sonido de los cascos del caballo fantasmal correspondía exactamente al tic-tac del reloj.
La vibración del reloj se desplazaba a través de la madera de la mesa hasta la mismísima membrana del micrófono, registrándose en la cinta con toda claridad. De poco sirvieron nuestras explicaciones. Esa joven continuó sus prácticas psicofónicas, interpretando de forma espírita, es decir, espiritismo, cualquier sonido que captase su grabadora. Esto no puede ser un reloj, nos dijo en más de una ocasión, refiriéndose a otras grabaciones. Sería necesario explicar cada una de sus experiencias que podrían obedecer a un sinfín de razones. Residuos en la banda magnética, ondas hertzianas que se introducían en la grabadora, sonidos ambientales y muchas más explicaciones. Y aún así, esta joven que encontraba en las psicofonías una emoción con la que sobrellevar la monotonía del secretariado de una clínica, continuarían interpretando en forma sobrenatural la siguiente experiencia. A pesar de que la mayor parte de sus grabaciones pueden responder a causas físicas convencionales, para ella suponía una prueba irrefutable de que existe un más allá. Y el periódico contacto con él es una práctica absolutamente necesaria de su vida. Se vuelven dependientes. Esa inocente costumbre de conducir prácticas paranormales puede desembocar en desenlaces mucho más dramáticos que la mala interpretación del fenómeno físico explicable. De la mano del conocido experto en psicofonías, Sinesio Darnell, recogimos el siguiente caso. Ocurrió a un alumno mío aquí en Cataluña. Había comenzado tiempo atrás a experimentar por su cuenta, intentando obsesivamente obtener psicofonías a todas horas. Desafortunadamente había obtenido algunos resultados positivos. Psicofonías son sonidos psíquicos. ¿Por qué dices desafortunadamente? ¿No se supone que lo que un experimentador busca son precisamente resultados positivos? Una cosa es experimentar con interés científico y otra muy distinta, jugar obsesivamente a la parapsicología, porque el que juega con fuego termina por quemarse. ¿Qué le ocurrió a este amigo tuyo? Verás, con frecuencia quienes investigamos las psicofonías hemos obtenido grabaciones amenazantes. Vas a morir, te mataré, y cosas similares. A este joven le tocó vivir esa experiencia. Si no estás acostumbrado, puede llegar a ser realmente desagradable. En su caso, una voz lúgubre lo amenazaba de muerte en una psicofonía y fue tal el terror que le inspiró la grabación que cayó en un proceso depresivo y autosugestivo que desembocó en el suicidio. La maldita Ouija. Dios mío. Si hay una práctica paranormal mayoritariamente extendida es la de la vasografía. Vasografía. Se mueve un vaso sobre una tabla con números. La Ouija o Ouija, o la que se llama la Ouija. También conocida con el procedente nombre de juego del vaso. Ya en tiempos de Pitágoras, por el año 540 a.C., el célebre filósofo y pensador griego mantenía frecuentemente con sus discípulos sesiones en las cuales una mesa mística, un ingenioso artilugio montado sobre unas ruedecillas para facilitar su desplazamiento, se movía hacia unos u otros signos que el mismo Pitágoras y un aventajado discípulo llamado Filolao interpretaban como informaciones llegadas desde el mundo oculto. Desde entonces y hasta hoy, la Ouija y todos los sistemas similares de consulta con supuestas entidades del más allá ha evolucionado mucho. En la actualidad, la Ouija, cuyo nombre proviene del francés oui, sí, y del alemán ja, sí, ofrece distintas presentaciones. Desde la primera patente en 1892 de la Ouija diseñada por William Fuld, se han desarrollado diversas variantes del peligroso juego. Básicamente las letras del alfabeto extendidas en semicírculo A, B, C, D y luego hasta la Z. En semicírculo sobre una mesa y un vaso que se desplace con facilidad configuran los elementos esenciales para ejercer la vasografía. Estas tablas, muy decoradas por demás, también incluyen los
10 números, es decir, 9 y 0, contienen los monosílabos sí y no. Sin embargo, el sistema europeo se diferencia del americano en la disposición de las letras, que pueden colocarse en dos filas paralelas y empleándose en lugar de un vaso, una plancheta o máster que puede ser utilizado por un solo participante. Es como una especie de bloquecito muy pulido de madera en donde se ponen dos dedos. Pero también puede haber más personas que pongan por lo menos un dedo en la plancheta. A partir de allí se han desarrollado multitud de variantes que van desde la utilización de una plancheta en un recorrido fijo frente al que se ha colocado el alfabeto en serie, hasta la sofisticada Ouija electrónica. Hay Ouija en Internet. No la toquen, no la toquen. A lo largo de la historia, la Ouija ha llegado varias veces hasta los tribunales de justicia, como ocurrió en Estados Unidos, cuando la Baltimore Talking Board Company comercializó el tablero, pretendiendo que con ello evadir los impuestos de todo juego infantil. Al final, el abogado de la Baltimore junto al letrado Washington Bowie perdieron el pleito debido a la sentencia del juez Knapp. Siguiendo las sugerencias de los psicólogos conocedores de los automatismos musculares que mueven la Ouija, concluyó que la empresa debía pagar al fisco como si fabricara cualquier otro juego. Tiempo después, en España, a finales de los años 80, Gabriel Carrión llevó adelante una iniciativa para tratar de advertir sobre los riesgos inherentes de la comercialización de la Ouija como juego infantil. En este caso, la afamada compañía de juegos infantiles Borrás había comerciado el inocente juego La Ouija, escrito Ouija con diéresis en la U. El misterio de lo desconocido se llamaba el juego. Según figuraba en la misma caja, no era recomendable dicho entretenimiento para niños menores de 36 meses. Oigan el cinismo, niños menores de 36 meses, de lo que se presupone que cualquier niño mayor de 3 años podía enfrentarse al misterio de lo desconocido. En solitario, todavía hoy el juego de la Ouija se vende libremente en la sección infantil de muchos almacenes y jugueterías. La investigación de Carrión, que incluye la consulta a numerosos psicólogos y pediatras, es concluyente sobre los terribles riesgos de esta práctica en niños. Entre los profesionales consultados destaca el Gabinete Psicopedagógico de Salud Mental del Ayuntamiento de Elche, que redactó un informe advirtiendo contra los peligros potenciales de la Ouija. Entre otras cosas decía: los psicólogos aseguran que la Ouija crea dependencia, una dependencia negativa para la salud mental del usuario. Le hace introducirse en un mundo fantástico en el que el único que actúa es él mismo, pero que le hace crear entidades fantasmagóricas que provocan sensaciones no controladas por él. El mismo Carrión explicaba que, después de varios años dando charlas en colegios e institutos, podemos afirmar que los niños a partir de los 6 años sienten especial atracción por el espiritismo, como también llaman a la Ouija. Cualquier niño de tercero o cuarto grado conoce el tema o lo ha practicado personalmente. Cuídense, no toquen una Ouija, no asistan, no se dejen tentar, no al juego de la Ouija, no. De hecho, cualquier investigador que haya estudiado mínimamente el problema podría describir infinidad de casos. En 1989, por ejemplo, recogía en Cádiz un nuevo caso suficientemente representativo. Su protagonista fue un joven gaditano llamado Diego Delgado, un adolescente absolutamente absorbido por sus continuas prácticas vasografía. Casi a diario el muchacho se enfrentaba en solitario o en compañía de algún amigo a la impersonal copa de cristal y al tablero.
Lejos de buscar mensajes o informaciones de tipo trascendente, en la mayoría de las sesiones las preguntas de Diego, como las de otros muchos jóvenes, se referían a su futuro inmediato. ¿Aprobaré el examen de matemáticas? ¿Debo acudir al concierto del instituto? Pero lo más grave no eran sus consultas al futuro, sino su absoluta incapacidad para tomar decisiones sin recurrir a la Ouija. En cierta ocasión, por ejemplo, el joven inició tímidamente una relación sentimental con una chica del colegio. Antes de decidirse a profundizar en tal relación, Diego indicó a la muchacha que debía obtener cierto consentimiento familiar para el noviazgo. Ella le invitó a que le presentase a ese familiar, pues sólo así podría juzgarla, a lo que Diego respondió que eso no era posible, ya que su tío, el familiar en cuestión, había muerto tiempo atrás y sólo se comunicaba con él a través de la Ouija. Cuidado. Este tipo de casos son mucho más habituales de lo que podemos imaginar y especialmente preocupantes cuando los adictos son niños menores de 10 años que se encierran en los sanitarios del colegio durante el recreo para hablar con Dios, los extraterrestres o los espíritus a través del juego del vaso. Actualmente psicólogos, psiquiatras y parapsicólogos tienen bien claro que el movimiento del vaso se debe a los movimientos musculares inconscientes, a la tensión que se transmiten a través del dedo. Cuando son varios, se pone sobre la base del vaso un dedo, 2, 3 dedos, y luego el vaso principia a moverse de acuerdo con las presiones involuntarias. Las experiencias de la Ouija electrónica conectada con electrodos a los dedos de los participantes realizadas en los laboratorios de la Sociedad Española de Parapsicología son concluyentes. Tanto es así que algunos neurofisiólogos, psiquiatras y psicólogos americanos utilizan el famoso tablero en casos de parálisis cerebral o autismo para comunicarse con el inconsciente del paciente a través de los automatismos musculares. Siempre, eso sí, bajo supervisión médica. Pero ¿qué ocurre cuando alguno de los participantes manifiesta sus traumas y miedos a través del juego de la Ouija? Personalmente, he participado en docenas de sesiones Ouija, pero recuerdo especialmente una celebrada el 28 de septiembre de 1991. Durante esa sesión, cuya grabación conservo en mi archivo, se manifestó una pretendida entidad denominada Wolf, que a través del tablero nos invitaba de forma sibilina a viajar a su mundo, sibilina placentera, desprendiéndonos del cuerpo físico. Si en lugar de observadores críticos nosotros hubiéramos sido creyentes adictos a la vasografía, es más que probable que alguno de los participantes hubiera intentado suicidarse. Cuidado con el juego de la Ouija. No, no y no. Las sectas esotéricas. No quisiera terminar esta reflexión sobre las adicciones esotéricas sin reclamar la atención del lector sobre otra faceta poco tratada de este problema, la dependencia emocional del maestro. En los últimos años espoleados por los medios de comunicación, se ha producido un cambio en los argumentos de captación de las sectas. Si bien siempre han existido y existirán sectas religiosas, de un tiempo para esta parte los aspectos religiosos tradicionales, Jesucristo, la Virgen, la vida eterna, Cristo, han comenzado a ser sustituidos o al menos a compatibilizarse con los mitos esotéricos, los ovnis, la reencarnación, los espíritus y las estafas. En la actualidad muchas de las sectas denunciadas e incluso de las procesadas son más esotéricas que religiosas. Grupos como Edelweiss, Nueva Acrópolis, Hermandad Rama y otros no prometen una redención religiosa. Conozco la Hermandad Rama. Cuidado. Sino contactos con extraterrestres, poderes paranormales o conocimientos esotéricos. En estos grupos, la dependencia emocional del adepto hacia el líder es similar a la existente en cualquier otra secta, pero en esta ocasión la influencia de las creencias y percepción de la realidad del adepto son más peligrosas. En función de los mensajes y discursos transmitidos por el líder, la estructura mental y la percepción de la realidad por parte del devoto van cambiando.
y principia la extorsión. No es la extorsión, es la limosna. Su interpretación de los estímulos varía, encontrando significados ocultos y misteriosos a todos sus sueños, sincronicidades y experiencias en general, con argumentos como haberse conocido en otra vida o en una unión astral. Su relación con guías extraterrestres crea nexos y dependencias emocionales indestructibles entre el sujeto y la secta, y aparecen las almas gemelas. ¡Cuidado! Lo peor es que aún sin intencionalidad, el resultado de esas enseñanzas y adicciones puede ser lamentable cuando el sujeto supedita toda su vida a esa creencia. Recuerdo en este momento un caso que también me ocupó y preocupó. En 1988, durante mi investigación de un grupo de contacto ovni relacionado con Eugenio Siragusa, tuve la fortuna de conocer a Manuel, un hombre cordial y de gran humanidad. Recuerdo que el día en que conocí a mi tocayo, éste se encontraba postrado en la cama víctima de una gravísima enfermedad. Durante más de un año soportó, y con él su familia, su enfermedad de forma heroica. Pese a la opinión de los médicos, Manuel no aceptaba ser intervenido quirúrgicamente, lo cual habría solucionado para siempre su dolencia. Pero las enseñanzas recibidas en un conocido grupo esotérico religioso, estaba absolutamente convencido de que una operación que afectase su glándula pineal dañaría gravemente su cuerpo astral, lo que podría afectar irremediablemente sus encarnaciones futuras. Así pues, Manuel acudió a numerosos sanadores, acupuntores y homeópatas y, en definitiva, a toda la alternativa que encajase en esquemas esotéricos. Tras interminables meses de agonía, durante los cuales todos pudimos contemplar su terrible deterioro físico, los médicos emitieron un ultimátum: o se opera inmediatamente o morirá. Nada de extraterrestres, poderes magnéticos ni chakras energéticos. Las alternativas eran el quirófano o el cementerio. Afortunadamente fue factible encontrar argumentos esotéricos compatibles con esa operación de vida o muerte, y ahora podemos disfrutar de su grata compañía. Pero no sería la primera vez que un adepto radical al esoterismo entrega su propia vida por culpa de las creencias, o aquellos que no pueden donar sangre. Manuel Carvajal, nacido en La Coruña, aunque no mantiene su residencia en esta ciudad española, estudió teología y criminología en Galicia y Cataluña, especializándose en la criminalidad asociada con las creencias religiosas. Desde hace más de 20 años se dedica profesionalmente a la investigación. ¿Para qué? ¿Cómo les parece? No jueguen con la Ouija, por favor. No asistan a sesiones espíritas o espiritistas, por favor. No lo hagan. ¿Para qué? Recuerden hacer clic en suscriptores, en me gusta y en contactos. Les agradezco desde ya. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Díganlo varias veces durante el día. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Especialmente si estuvieran frente a un espejo, mírense a los ojos y repitan la frase: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana hablaremos de los calendarios. ¿Cuándo se iniciaron los calendarios? ¿El de hoy cuál es? Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si durante el día sientes que estás aburrido, desvalido, débil, rabioso, celoso, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto con alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana.